En el versículo 22 del libro de Mateo, capítulo 5, Jesús nos da 3 ejemplos que muestran la definición divina de asesinato. Mateo 5:22 dice la palabra del Señor: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este versículo vemos 3 ejemplos que muestran la definición divina de asesinato. ¿Qué es el asesinato para Dios? Enojarse con alguien más, decirle necio y llamarlo fatuo. Por otras escrituras en la palabra del Señor y por la propia vida de Jesús sabemos que el Señor, la palabra de Dios, no prohíbe toda forma de enojo. El enojo que Jesús condena es el enojo egoísta. Jesús no condena el enojo sano. Es posible enojarse sin pecar. El enojo contra el pecado no se condena. Varios textos hablan de la ira de Dios. Mateo 3:7 dice la palabra del Señor: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira del Señor se revela, indica Romanos 1:18. La ira de Dios se revela en este tiempo y se revelará con más intensidad contra aquellas personas que rehusan la verdad de Dios. Todas las cosas que provocan a Dios a ira también debería provocarnos a ira a nosotros. No debemos ser indiferentes hacia el pecado y el error. El mismo Dios está airado contra el impío todos los días, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 7 versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado, enojado contra el impío todos los días. No soporta el pecado, tampoco soporta a las personas que practican el pecado. El libro de Salmos, capítulo 34, versículo 16, dice así la palabra del Señor: La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Salmos 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Es así que aquellas personas que hacen todo tipo de maldades, dice el Señor, dice la palabra de Dios, estas personas no estarán, no habitarán por la eternidad junto a la presencia de Dios, ni en el futuro, en la eternidad, ni en este tiempo. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 5, podemos ver cómo el Señor, estando aquí en la tierra, se enojó. Marcos 3, 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Mateo 21:12 dice la palabra del Señor: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fue con enojo justo que el Señor limpió el templo de aquellos que lo profanaban. En el Antiguo Testamento vemos la ira de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 19 dice así la palabra de Dios: Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos
y las quebró al pie del monte. En nuestra época de aparente paz y armonía, deberíamos nosotros evitar confundir el amor piadoso con sentimentalismo humano. Ahora deberíamos mostrar más enojo contra ciertas cosas en nuestras naciones, nuestras comunidades, nuestras escuelas e incluso en nuestras iglesias, acerca de los cuales no tenemos excusa para no estar enojados. La corrupción, las leyes injustas como el aborto, la unión libre, la destrucción de la familia, muchas filosofías y normas a las que nuestros hijos están expuestos, normas antibíblicas dentro del evangelicalismo, tienen que ser retadas con justa indignación porque atacan el reino y la gloria de Dios. El enojo sano busca solamente el bien de otros. Nos mueve a enseñar, a exhortar, a amonestar y aún a reprender, pero siempre con el propósito de corregir el mal y de efectuar el bien de otros, sobre todo su salvación. Pablo nos dice en el libro de Efesios 4:26: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor no nos prohíbe enojarnos, debemos enojarnos contra cosas injustas, impías, pero el enojo no debería durar hasta que termine el día. El enojo debe ser controlado y de poca duración. Si no se acaba pronto, llega a ser malicia y cualquier tipo de enojo es peligroso. Puede y debe servir para un propósito sano. Es una emoción fuerte que nos mueve a tomar cierta acción, buena o mala. En Mateo 5:22, el tipo de enojo del cual el Señor habla es el enojo no controlado. El enojo no controlado es pecado. Después de hablar del enojo, Jesús describe la clase de enojo que se condena. Es el enojo carnal, una actitud de malicia y odio que expresa un lenguaje abusivo, palabras insultantes y de reproche y de desprecio. Tal enojo quiere injuriar a otros, tal enojo es una causa principal del homicidio y si no se elimina pronto puede destruir el alma en el infierno. El enojo carnal está condenado. Algunos pecados asociados con el enojo carnal son Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, los pecados asociados con el enojo carnal son las obras de la carne. Las obras de la carne se asocian con el enojo que el Señor condena en este versículo. Contra tal enojo dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No debemos permitir este tipo de enojo. El Pablo nos exhorta que debemos quitarnos todo tipo de amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22, habla de esta ira egoísta. No está hablando del enojo que deshonra a Dios. Mateo 5:22 dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús habla del enojo contra un hermano que hizo algo contra nosotros o simplemente porque nos irrita y desagrada. Se enoje tiene que ver con enojo perturbador, que hierve a fuego lento, que se nutre y no se le permite extinguirse.
Este tipo de enojo se puede observar cuando alguien guarda un rencor ardiente, una amargura que se niega a perdonar. Se trata del enojo que no quiere reconciliación. El escritor de Hebreos identifica la profundidad y la intensidad de la ira como una raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El escritor de Hebreos nos habla que ese tipo de enojo, esa raíz de amargura, la debemos quitar. No debemos permitir que brote, crezca esa raíz de amargura, la tenemos que eliminar de raíz. Porque ya esta raíz, esta amargura, estorba nuestra relación con Dios, estorba nuestra relación con nuestro prójimo, y ese estorbo se manifiesta con la relación mala que tenemos con nuestros hermanos. Jesús afirma que ese enojo es una forma de asesinato. La persona que alberga ira será culpable de juicio. Para ser culpable delante de un tribunal civil tenía que haber sido culpable de asesinato y merecer pena de muerte. El enojo merece ejecución porque el fruto del enojo es el asesinato delante del Señor. Mateo 5:22 sigue diciendo así la palabra del Señor. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio o zaca era una palabra usada comúnmente en la época de Jesús. Necio o zaca se relaciona con vacío. Es un maltrato malintencionado de mofa y calumnia. Se ha traducido como insensato, inútil, necio o imbécil, dando a entender como descerebrado, tonto, cabeza hueca, sopenco, etc. Era una expresión de desprecio arrogante. David habló de quienes usan tal calumnia como de individuos que aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid ahí debajo de sus labios. Son como serpientes que lanzan su veneno y lo único que provocan es daño hacia el prójimo. Era el tipo de expresión que habrían usado los soldados que se burlaron de Jesús cuando le pusieron la corona de espinas en la cabeza y lo sacaron para ser crucificado. Calumniar a una criatura hecha a imagen de Dios es calumniar al mismo Dios y equivale a asesinar a esa persona. Jesús dice que el desprecio es asesinato del corazón. La persona despectiva será culpable ante el concilio. El Sanedrín, la Corte Suprema de los 70 que se ocupaban de los delitos más graves y pronunciaban las penas más severas, incluso muerte por apedreamiento. Sigue diciendo la palabra del Señor en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo significa estúpido o idiota, engreído, presumido. Las tres ilustraciones que acabamos de ver en este versículo muestran grados crecientes de gravedad. Estar enojado es la maldad básica detrás del asesinato. Calumniar da expresión a ese enojo diciéndolo necio. Y condenar el carácter de un individuo llamándolo fatuo es todavía más difamatorio. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla acerca de los necios. El libro de los Salmos nos dicen 2 veces que dice el necio en su corazón, no hay Dios. El libro de Proverbios está lleno de referencias y advertencias para los necios. En el camino a Emaús, Jesús usó un término similar, pero menos grave, cuando llamó a los 2 discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Debido al testimonio de la palabra de Dios, sabemos que existen necios de la peor calaña, y es obligación nuestra advertir a quienes están claramente en oposición a la voluntad de Dios, que están viviendo de modo insensato.
Sin duda, no nos equivocamos al mostrar a alguien lo que la Biblia dice acerca de una persona que rechaza a Dios. La prohibición de Jesús es contra tildar de modo difamatorio a un individuo como fatuo por ira y odio. Tal expresión de animosidad maliciosa equivale a asesinato y el que la utiliza queda expuesto al infierno de fuego. Infierno proviene de Jena, se deriva de Hinnom, el nombre de un valle ubicado al sureste de Jerusalén que se usaba como vertedero de basura. Se trataba de un lugar intimidatorio donde continuamente se quemaba basura y donde el fuego, el humo y la fetidez nunca cesaban. El sitio fue originalmente profanado por el rey Acaz cuando en 2 de Crónicas 28:3 dice así la palabra del Señor. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Ese rey malvado Acaz había usado el valle para levantar un altar al dios pagano Moloch, un altar sobre el cual en ocasiones se ofrecía a los hijos quemándolos vivos. Más tarde sería llamado Valle de Matanza. Como parte de sus reformas piadosas, el rey Josías derribó todos los altares de allí que allí había y convirtió el valle en el incinerador de basura que siguió siendo hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Por tanto, el nombre del valle llegó a ser una idea para el lugar de tormento eterno y de este modo fue usado por Jesús en 11 ocasiones. Llamar fatuo a alguien es igual a maldecirlo y asesinarlo, y ser culpable de ese pecado es digno del castigo eterno en el infierno de fuego. Mateo 5:22 dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquier creyente que tenga estos sentimientos malos hacia su prójimo sufrirá las consecuencias. Pero ¿qué efectos tiene sobre nuestra adoración a Dios cuando tenemos estos sentimientos malos hacia un hermano? Mateo 5:23, 5:24 dice así la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces el efecto directo que tiene es la relación que tenemos con Dios. La enseñanza de Jesús afecta la opinión que tenemos de nosotros mismos al destrozar nuestra justicia propia y muestra que somos culpables y dignos del infierno. La ira afecta nuestra relación con Dios. El propósito principal de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios es para reconciliarnos con Él. Sería absurdo pues presentar ofrenda a Dios antes de arrepentirnos y corregir el mal que nos apartó de Dios. Los profetas dijeron repetidas veces que los sacrificios y ofrendas no eran aceptables sin la santificación. Amós 5:21 dice así la palabra del Señor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Las ofrendas sin justicia no eran aceptables para Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice así la palabra del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ofrendas e injusticias no eran aceptadas por Dios. Para Dios lo que tiene más valor es hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante la presencia del Altísimo. Dios no quería sacrificio, sino que hicieran su voluntad, la voluntad de Dios. Dios quiere un corazón contrito. El Salmo 51:17 dice así la palabra del Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por tanto, mientras haya pecado interno de odio contra alguien más, el acto externo de adoración no es aceptable a Dios. La reconciliación debe ser antes que la adoración. Todo judío estaba consciente de que el pecado ocasionaba una brecha en su relación con Dios y que los sacrificios y las ofrendas tenían la intención de restaurar una relación correcta con el Señor. Sin embargo, la tradición rabínica no consideraba graves a los pecados que no podían verse. Ahora Jesús manifestó que el enojo y el odio eran tan pecaminosos como el asesinato y el adulterio. La escena de llevar tu ofrenda al altar era conocida para los judíos. Aquí el Señor pudo haber tenido en mente el sacrificio que se hacía en el día de la expiación. Cuando el adorador llevaba un sacrificio animal por sus pecados, se detenía al llegar al atrio de los sacerdotes, porque solamente a los sacerdotes se les permitía entrar al altar de esa área. Luego ponía las manos sobre el animal para identificarlo y presentarlo al sacerdote con el fin de que lo ofreciera a favor de la persona. Jesús declaró: pero no entregues el sacrificio al sacerdote si una vez allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Un conflicto no resuelto es prioritario y debe resolverse. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con los hermanos. Primera de Juan 4:20 dice la palabra del Señor: Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De la misma manera, los maridos deben amar a sus esposas para que las oraciones no tengan estorbo, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La verdad es que toda relación humana lo afecta. El Señor dice que debemos ir a reconciliarnos. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El que ofende a otro debe buscarlo cuanto antes. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La triste verdad es que muchos miembros de la Iglesia prefieren hablar de los errores de los sectarios en lugar de oír esta enseñanza. El pecado que nos separa del hermano también nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice la palabra del Señor: Pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado que tenemos contra nuestro hermano, la ofensa que tenemos contra nuestro hermano debe resolverse de inmediato, así como la ira, el enojo nos separa de nuestro prójimo, de la misma manera nos separa de la presencia de Dios. ¿Cuántos hermanos ofrecen culto a Dios semana tras semana sin recordar esto? ¿Cuántos hermanos ofrecen culto a Dios y ni siquiera quieren saludarse unos a otros, mucho menos reconciliarse unos con otros? Creemos quizá que Dios hará excepción de personas porque nosotros somos la iglesia verdadera. Mentira. Primero es necesario solucionar la brecha entre usted y su hermano antes de solucionar la brecha entre usted y Dios. No hacer eso es ser hipócrita por pedir perdón sin que haya arrepentimiento. Ese ha sido siempre el requisito de Dios, así le había dicho a Israel. Isaías capítulo 1 versículo 11 dice así la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Jeremías 7:9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Los judíos sabían o debían haber sabido que Dios exigía que estuvieran dispuestos a abandonar el odio y estar a cuentas entre ellos antes de poder estar bien con el Creador. Mateo 5:23 dice la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. La frase tu hermano tiene algo contra ti podría referirse a enojo u odio de parte del hermano. Aunque no tengamos nada contra él, si está enojado o nos odia, debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para reconciliarnos con nuestro hermano. Es evidente que no podemos cambiar el corazón o la actitud de la otra persona, pero nuestro deseo y esfuerzo debe estar en cerrar la brecha hasta donde nos sea posible y no tener ira, aunque la otra persona sí la tenga. Sin importar quién sea responsable por la rotura de la relación, debemos estar dispuestos a la reconciliación antes de ir a adorar delante de Dios. La verdadera adoración no queda realzada mediante una mejor música, mejores oraciones, mejor arquitectura o incluso mejor predicación. La verdadera adoración queda fortalecida por la buena relación de quienes llegan a adorar. La adoración puede mejorarse manteniéndonos alejados de la iglesia hasta que hayamos hecho las paces con aquellas con quienes sabemos que nuestra relación está tensa o rota. Casi 1000 años antes de que Cristo predicara el Sermón del Monte, el salmista había declarado en el libro de Salmos capítulo 66 versículo 18: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Incluso antes de eso, Samuel expresó en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es así que la obediencia es mucho más importante que presentar cualquier tipo de sacrificio. Mateo 5:25 al versículo 26 sigue diciendo la palabra del Señor: Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Con el uso de un ejemplo de la costumbre común de encarcelar a una persona por una deuda sin pagar, Jesús enseña que si alguien mantiene una deuda de cualquier clase contra nosotros, debemos arreglar cuentas tan pronto como sea posible, antes de que sea demasiado tarde y nos veamos metidos en la cárcel. Este caso trata de alguien que debe dinero a otro. Conviene pagar al adversario o hacer algún arreglo con él cuanto antes para evitar más problemas. Tales problemas siempre crecen si no se busca muy pronto una solución. Es más fácil solucionar el problema si se hace pronto, de otro modo el problema crece. ¿Por qué esperar? Recuérdese que hasta que se arregle el problema con el hermano, no es posible adorar a Dios. El momento de la reconciliación, así como el momento de la salvación, siempre es ahora. Mañana a menudo es demasiado tarde. No debemos permitir que la amargura, el enojo, el odio o cualquier otro pecado nos mantenga separados de las demás personas, sea quienes sean. La ley romana proveía el hecho de que un demandante pudiera llevar con él al acusado para que enfrentara al juez. Las dos personas en pleito podían resolver el asunto en el camino, pero no después de involucrar al tribunal. La secuencia de ir al juez, al alguacil y después a la cárcel muestra el procedimiento típico para tratar con la persona culpable. A fin de evitar juicio y cárcel, la persona tenía que pagar hasta el último cuadrante, una pequeña moneda romana que debía. Este ejemplo describe el pecado contra otra persona, el cual es necesario resolver para no tener que enfrentar una sentencia de parte del juez divino. El castigo exacto al que Jesús alude no está claro. Ser echado en la cárcel sin poder salir de allí hasta que la deuda esté cancelada es una analogía del castigo divino. La enseñanza básica es clara y obvia. Debemos hacer todo lo posible sin demora alguna por enderezar nuestra relación con nuestro hermano antes que nuestra relación pueda estar bien con Dios y que podamos evitar el castigo. En el sentido más amplio, y puesto que nadie tiene siempre actitudes totalmente correctas hacia otros, ninguna adoración es aceptable. Por eso todo lo que Jesús enseña en este pasaje, así como en el resto del Sermón del Monte, es mostrar la norma absolutamente perfecta de la justicia de Dios y la tarea absolutamente imposible de poder cumplir esa norma con nuestras propias fuerzas. Él hace añicos, destroza nuestra propia justicia a fin de llevarnos a su justicia, la única que es aceptable delante de Dios Padre.